En De Piel a Piel con Miriam Raquel, hoy estamos como una invitada especial como todas, que es Yosmar Fernández Villegas. Vamos a hablar sobre psicología infantil, cuándo y por qué acudir al psicólogo. No solamente de los pequeñitos, sino también vamos a hablar hasta la adolescencia, el área de pediatría. Para mí, como pediatra y como dermatólogo pediatra, o en mi caso yo considero que la psicología en estas edades comienza ni siquiera desde recién nacido, sino desde que el bebé está en el vientre materno. Es decir, esos 9 meses también para mí son importantísimos, es mi visión. Y muchas veces me atrevo a decir que nosotros como pediatras vemos conductas que a veces los padres no detectan, o vemos conducta no solamente en los niños, sino en los cuidadores, padres o cuidadores, y lo apreciamos en la consulta y se nos disparan las alarmas y proponemos a los padres que lleven al niño al psicólogo. Sin embargo, muchas veces sufrimos rechazo y recuerden que ahora la medicina es que nosotros los médicos proponemos y ustedes disponen qué hacer. Entonces, esas conductas o intervenciones de los niñitos desde pequeñitos, ese llanto del recién nacido que aturde a los familiares, incluso a los vecinos, porque hay niños que lloran estrepitosamente y hay madres que a lo mejor tienen la ansiedad o la depresión del posparto, todo eso necesita un acompañamiento. Y qué mejor acompañamiento que las personas que han estudiado para eso. Y por eso invitamos, como les decía, a Yosmar Fernández Villegas, quien además es periodista egresada de la Universidad Católica Cecilio Acosta, igual que yo, y es licenciada en Venezuela, se licenció en psicología en la Universidad Yacambú, pero también tiene maestría en Mindfulness y en gestión emocional por el Instituto Europeo de Psicología Positiva, que está aquí en Madrid. Y entiendo que ella en este momento también está haciendo una especialización en el área, en la misma universidad, aquí en España, está haciendo una especialización en psicología positiva y autoestima. Y voy a comenzar por preguntarte cuál es la función del psicólogo y por qué, como les decía yo antes a los que estaban conectados, por qué es tan importante no solamente verlo en lo individual, sino también en lo colectivo. Bienvenida, Yosmar. ¿Cuáles son los motivos que tendríamos para hacer esa visita y a qué se dedica el psicólogo en sí? ¿Cuál es en realidad el servicio que ofrece un profesional del área de la psicología? Bueno, pues hay muchos mitos en relación al psicólogo, temores infundados, creencias relacionadas a la visita al psicólogo. No, yo no estoy loca, dice la gente cuando uno le dice que hay que ir al psicólogo porque pensamos que tenemos que haber perdido la razón para asistir a este profesional. Y es uno de los primeros mitos que hay que debatir y que hay que derribar porque definitivamente no hay nada más absurdo que afirmar que hay que estar loco para asistir al psicólogo. Yo creo que todos tenemos como seres humanos un funcionamiento psíquico que amerita una revisión y que amerita un tratamiento y un mantenimiento en el área de la salud mental desde el momento en que somos concebidos como seres humanos. Y lo digo de esta manera porque es parte de nuestra vida, parte del ser humano, así como cuidamos nuestro corazón, como cuidamos las funciones de la mujer a través del ginecólogo, como cuidamos cualquier parte de nuestro cuerpo, la piel, con un dermatólogo. Bueno, así de esa misma manera, pues nosotros tenemos que velar por el cuidado de nuestra salud mental. Y la salud mental comienza por una formación de lo que hay dentro de nuestra mente. Y esa formación de lo que existe dentro de nuestra mente comienza una vez que nacemos y que comenzamos a llenar esa tabula rasa que tenemos en nuestra mente. ¿Con qué? Bueno, con nuestras experiencias, con nuestro entorno, con la forma en cómo somos educados o somos orientados por nuestros padres. Y a veces nosotros como padres no tenemos ese manual o esa exactitud de saber cómo orientar a nuestros hijos o cómo ayudarlos a que aquello que vayan registrando a nivel mental sea saludable para su desenvolvimiento emocional y psicológico. Y es allí donde nosotros como padres necesitamos esa orientación. Por eso yo diría que la función del psicólogo es sumamente importante desde el momento del nacimiento del niño, no esperar
que ya pues ese niño haya avanzado en un aprendizaje a lo mejor equivocado por nuestra manera también equivocada de orientar, sino que ser nosotros como adultos los primeros orientados en saber cómo llevar de la mano la educación de nuestros hijos. Por eso es que la función del psicólogo comienza desde muy temprana edad y sin duda alguna, pues una de las cosas más importantes es que en cómo nosotros llevamos a cabo la tarea de la corrección muchas veces cuando ocurre la necesidad, cuando se presenta, mejor dicho, la necesidad de corregir algunas conductas. No estamos al servicio de personas que hayan perdido la razón, sino al servicio de todas las personas en un momento de sus vidas, una orientación para sobrellevar alguna situación difícil o simplemente para crecer como seres humanos. Cuando hablas de corregir esas conductas, ¿qué se debe utilizar? ¿El premio o el castigo? ¿O eso ya no se estila? ¿Qué es lo correcto hacer con nuestros niños? Porque antes decíamos, bueno, vamos a premiarlos o vamos a castigarlos. Pero anteriormente hablábamos de que para disciplinar a un niño no hablábamos de normas, que entiendo que es lo que debe ser. Antes de que el chico cometa el error, haberle explicado y haberle dicho, usted debe llegar hasta aquí para no tener que castigar. Hoy en día funciona el castigo, premio, castigo, o ya eso no se estila ni se debe decir a los padres que funcionen de esa manera. Cuando hablamos del aprendizaje conductual, cognitivo-conductual o de esa corriente en el área de la psicología, bueno, pues las teorías son muy claras y siguen siendo las mismas bases teóricas, las que utilizamos a nivel psicológico, las que se utilizaban antes, por supuesto, que es justamente el aprendizaje a través de refuerzos o sanciones o premios o reconocimientos que ayuden a consolidar o extinguir una conducta. Sí que son muy efectivas, hay que complementarlas con la actitud de los padres, que por eso es que es muy importante la orientación de los padres, porque ellos son los primeros que tienen que dar un ejemplo a seguir de cómo es que debe tener la conducta ese niño que está aprendiendo. Y te digo esto porque muchas veces como padres le decimos a nuestros hijos, pero no grites. Y somos los primeros en gritar, en decírselo a gritos. Entonces, yo no puedo gritar para exigirle a mi hijo que no grite. Una de las primeras cosas que el niño va a copiar desde tomando en cuenta esa misma teoría cognitivo-conductual es justamente mi conducta. Es la manera en cómo aplicamos esto lo que hace que sea efectivo. Lo primero es que sea constante, claras. Por ejemplo, que el niño sepa, tenga la seguridad de cuáles son los límites que tiene, hasta dónde puede llegar. Y esa palabra castigo me parece muy fuerte, aunque tenga la misma connotación en significado. Pero cuando se aplica una sanción y hay una consecuencia por la conducta que yo realicé, pues esa conducta muy difícilmente se va a repetir. Ahora, si yo refuerzo esa conducta obviando lo que pasó, haciéndome la loca, por hablar en términos criollos, como dejando pasar la situación, pues entonces esa conducta seguramente sí que se va a repetir. Por lo tanto, es una estrategia de la corriente cognitivo-conductual en el área psicológica que continúa en vigencia, que continúa utilizándose mucho y continúa recomendándose, pero con un seguimiento de manera tal que se haga en forma correcta, porque si flaqueamos, si lo hacemos, pero no lo hacemos con la constancia que requiere, o a veces lo cumplimos, pero a veces no, porque va a depender de cómo yo me sienta hoy. Si yo hoy como padre estoy cansada o aburrida o simplemente tengo sueño, mejor hoy me hago la loca y sigo mañana. Entonces, si tengo ese tipo de conductas, pues lógicamente no va a funcionar la estrategia. Por eso es que tiene que haber un compromiso con la estrategia y tiene que haber un seguimiento para asegurarnos de que en realidad tenga un resultado. Pero definitivamente sí es algo que se utiliza y muchísimo hoy en día. Muchas veces yo veo los padres cuando llegan a la consulta que yo no sé si será por sobreprotección o por qué, pero si yo les pregunto, Juan, ¿cuánto pesas? ¿Cómo te llamas? No dejan que el niño responda, sino que son ellos los que salen a contestar.
Y yo insisto, Juan, ¿cómo te llamas? ¿O cuántos años tienes? Y no lo dejan, no dejan al niño ser. A mí eso me preocupa muchísimo porque siento que están interponiéndose al desarrollo normal del niño, a la autoestima, a la socialización. ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista psicológico se le puede dar a esos padres? Que es muy frecuente. Igualmente, sí, muy frecuente, es un error muy común. Muy común. Igualmente aprovecho para Sí. preguntarte de una vez el hecho de que los les adjetivizan en negativo. Pero no seas bruto, pero no seas tonto, pero qué torpe eres. ¿Qué le recomendamos? Ya. Bueno, es importante saber que cuando estamos afirmando, cuando estamos haciendo este tipo de afirmaciones, utilizando este tipo de adjetivos, estamos creando en el niño su primer concepto. Nosotros como padres, que somos el entorno que tienen nuestros hijos dentro del hogar, pues somos los primeros en crearle a ese niño su concepto sobre sí mismo. Entonces estamos haciendo que nuestro hijo crea lo que le estamos diciendo. Es más que nosotros somos los responsables de su orientación, de su educación y de su conducta, que para ellos sienten una empatía, una seguridad en manos de sus padres, lo que sus padres les digan, pues es la absoluta realidad para ese niño. Entonces estamos registrando en esa mente una serie de creencias que luego van a ser muy, no imposibles, pero sí difíciles de modificar en la mentalidad de ese niño, y va a tener limitaciones a la hora de tomar decisiones o de hacer algún tipo o de llevar a cabo algún tipo de tarea, que lo va a limitar, como usted bien lo acaba de mencionar, porque está afectado en su autoestima, está afectado su concepto. Él está creyendo que es algo que no es, porque le estamos haciendo un registro equivocado. Y estamos ayudando a que ese niño pues crezca con inseguridad, con ciertas limitaciones que de niño no se notan, pero que de adulto van a ser una característica. Son aquellas personas que difícilmente logran ser líderes, que difícilmente logran tener emprendimientos independientes porque siempre necesitan del apoyo de alguien, o que alguien les confirme las decisiones que están tomando, o que alguien se las apruebe. Entonces, ¿qué les puedo decir yo a estos padres que actuamos de esta manera equivocadamente muchas veces? Que nos hagamos conscientes de que cada una de las palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos no se las lleva el viento, sino que forman parte de esa caja de información que estamos registrando en la mente de nuestros hijos, y que tenemos que tener mucho cuidado porque las palabras tienen muchísimo poder, y hay muchos libros que hablan sobre esto y que son muy ciertos. El poder de la palabra, por ejemplo, cómo nosotros podemos, y yéndonos también al uso de las teorías de lo que es la programación neurolingüística, cuando nuestra memoria, esas palabras que escuchamos y que provienen de personas tan importantes como nuestros progenitores. Entonces, hacernos conscientes de lo importante que es nuestra tarea como formadores, permitir que nuestros hijos comiencen a equivocarse, permitirles que se equivoquen, porque también esa actitud hace que en la adultez tengamos muchísimo estrés, porque no nos permitimos equivocarnos, y nosotros vivimos con un estrés constante. ¿Y qué es lo que hay detrás de todo ese estrés? Es ese temor, es la inseguridad de pensar que yo no soy capaz de enfrentar mis tareas, que yo no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer en las próximas horas. También suma el hecho de que yo me pongo más tareas de las que puedo hacer en 24 horas, eso también tiene mucho que ver. Pero esa inseguridad, esa falta de autoestima que nosotros hemos desarrollado desde niños, está allí y prevalece en todo momento. Y no nos sentimos capaces, y es un impedimento para nosotros desenvolvernos de una manera adecuada. Entonces, como padres, tenemos que hacernos conscientes de que esas creencias que le estamos inculcando a nuestros hijos están equivocadas, y que lo que van a lograr es simplemente limitarlos en su adultez a ser personas independientes, a ser personas que se quieran a sí mismas y a ser personas que se crean capaces de lograr sus objetivos. Hay madres que me han enviado preguntas por privado, y una de ellas
que acudió a la consulta el día de ayer estaba muy preocupada porque los niños de 5 y 3 años no le obedecen. Y me decía, doctora, entro a algún sitio con ellos dos y les pido que por favor se mantengan tranquilos y es imposible. Me da vergüenza, estoy agotada. Necesito irme del lugar para no tener que castigarlos allí delante de todo el mundo. ¿Qué conducta debe tomar un padre ante un niño desobediente? Y dependiendo de la edad, te estoy hablando de 5 y 3 años. Bueno, habría que revisar cómo es la dinámica familiar. Recuerda que en el ambiente de la familia es el ambiente en el cual se ensaya lo que luego se hace en la calle. Entonces, habría que ver de qué manera se está llevando a cabo el control de la conducta de estos niños dentro de la casa. Y saber exactamente qué es lo que hacen también es importante, porque hoy en día, bueno, en muchos casos, no quiero mencionar ningún tipo de problema o de trastorno, porque no es el caso. Obviamente habría que hacer una evaluación previa. Sería muy irresponsable de mi parte que yo mencionara algún tipo de trastorno en este caso en particular, pero lo digo en términos generales. Hay muchas razones por las cuales a veces los niños se tienen una conducta hiperactiva, por así decirlo, que no se pueden quedar tranquilos, es porque voluntariamente no pueden, porque en realidad es algo que está fuera de su control, o simplemente se trata de un hábito creado en el hogar. Por eso digo que es importante revisar cómo está esa dinámica familiar dentro del hogar. Si cuando ellos brincan o corren o se comportan de esa manera, cómo actúan los padres y cómo lo corrigen. Porque si en la casa simplemente no le prestan atención a esta conducta y en la calle continúan con la misma conducta, por supuesto que el niño no tiene ningún control, porque no tiene tampoco ninguna orientación dentro del hogar. Yo creo que la orientación debe comenzar dentro del hogar, ensayar dentro del hogar, lo que luego se va a llevar a la calle. ¿Y cómo corregirlo? ¿Cómo controlarlo? Bueno, empezar en casa a orientar cuáles son las áreas o las horas o los momentos en los que tú puedes brincar, en los que puedes gritar, en los que puedes correr, y cuáles son las áreas o los momentos en los que no lo puedes hacer. Por ejemplo, la hora de la comida, que los niños aprendan a comportarse en la comida, a la hora de la comida, que los niños aprendan a comportarse cuando están en una conversación seria. Sé que son niños muy pequeños y que no podemos tampoco exigirles permanecer tranquilos por largos periodos de tiempo, pero sí que ellos ya tengan una noción de cierto comportamiento. Y bueno, que también tengan esa dinámica con la madre, una manera más tranquila de corregir. Cuando nos desesperamos o cuando gritamos, lo que transmitimos a nuestros hijos es más inquietud y más ganas de gritar y correr, y simplemente no les importa. Entonces tenemos que calmarnos primero nosotras, respirar profundo, ensayar en casa esa dinámica más pasiva de poder sentarnos y hablar con nuestros hijos, y ahí es donde entonces se debe aplicar la sanción o el reconocimiento. Cuando ese niño logra sentarse adecuadamente en la mesa a comer, por ejemplo, ¿qué comentario vas a hacer que lo haga sentir bien? ¿Cuál es ese reconocimiento a ese trabajo que es arduo para un niño tan pequeño, el sentarse tranquilo a la mesa? Entonces es importante que en esos momentos, en esas experiencias, es que se ensayen esos reconocimientos y esas sanciones para que luego en la calle lo puedan poner en práctica. Me parece muy importante lo que hablabas, porque era lo que yo me refería, que no voy a esperar que suceda el hecho, sino que voy a hacer una norma en la casa y tomar en cuenta también, como dicen algunos especialistas, que el niño no necesariamente tiene que ser dócil, que hay niños que tú al darles una orden, ellos se lo piensan, y yo a algunas mamás les digo, mira, dale gracias a Dios que tu hijo es inteligente, porque el muchacho como que razona, espera. ¿Qué nos dirías tú al respecto? Bueno, yo recomiendo muchísimo, y a propósito de mi especialidad como en el área del mindfulness y la gestión emocional, yo creo que la mente hay que entrenarla también. Hay que entrenarla. Incluso nosotros como adultos a veces nos cuesta esperar antes de reaccionar ante una emoción. Por ejemplo, la ira. Cuando nosotros sentimos ira, muchas veces reaccionamos a aquello que nos molesta de una manera inmediata.
porque no tenemos nuestra mente entrenada para esperar el tiempo necesario o el tiempo que yo necesite para pensar en una reacción más adecuada en función de mi entorno o de la realidad en la que yo estoy teniendo esa experiencia de ira. Y a veces nos arrepentimos de la conducta que tenemos en un momento determinado. Decimos, cónchale, yo lo que tenía era rabia, hice esto y qué vergüenza. Entonces, es precisamente porque no tenemos nuestra mente entrenada y los niños obviamente tampoco tienen la mente entrenada. Hay que intentar ampliar ese espacio que hay entre el estímulo y la reacción conductual. Que cuando nosotros recibimos esa información tengamos la capacidad de respirar y de reaccionar de una manera adecuada según nuestro entorno y una manera conveniente. Eso tenemos que hacerlo. ¿Y por qué no comenzarlo con las primeras edades? Yo creo que la meditación es uno de los ejercicios, digamos que más importantes que hasta ahora yo he revisado y que he puesto en uso y me ha parecido que es bastante eficiente en cuanto a este tipo de entrenamiento, porque no lo hacemos en forma consciente, lo hacemos simplemente para aprender a entrar en nuestro mundo, a disfrutar cada momento de una manera más plena. Y ese entrenamiento de internalizarnos en nosotros mismos, de darnos un espacio más amplio en nuestra manera de reaccionar, pues nos va a servir en estos momentos. Cuando sentimos ira, cuando estamos muy contentos y de repente sentimos como que perdemos el control. No, cuando tenemos este entrenamiento, entonces vamos a tener la capacidad de ampliar esos espacios y de poder reaccionar de una manera más adecuada. Entonces, yo recomiendo muchísimo la meditación, inculcarla desde niños, que a veces pensamos que la meditación es para adultos o para los viejos. Me dicen, no, eso es para los viejos. ¿Cuáles viejos? Tenemos que abrir los ojos desde temprana edad, aprender a conectar. ¿Y desde qué edad la recomiendas? Si ya tengo por aquí varias preguntas para hacerte. Bueno, vamos a hacerlo en familia, desde muy chiquitos. No digo, vamos a suponer que un niño de 3 años ya se pueda sentar a comer y permanecer 2 minutitos tranquilo o en mantener una conversación con la mamá o con el papá. Simplemente hacer el ejercicio. A lo mejor él al principio no lo va a entender mucho, pero al ver la tranquilidad de los padres, él va a comenzar a internalizar ese momento como un momento de tranquilidad y de paz. Él a lo mejor no va a poder hacer todo el ejercicio en la forma como se debe hacer, pero va a tomarse de la mano con sus padres, los va a ver respirar profundo y a lo mejor los va a querer imitar, va a querer también tener una respiración profunda, va a lo mejor a cerrar los ojos sin saber por qué los está cerrando. Entonces, es ir creándole el hábito de hacerlo y que poco a poco, por supuesto, se vaya siendo consciente del ejercicio y lo vayan logrando. No es necesario 10 minutos, no es necesario siquiera 5 minutos. Con 2 minutos, con 1 minuto que comience el ejercicio de meditación, se va creando el hábito y luego lo van ampliando a medida que lo vayan sintiendo y lo vayan creyendo necesario. Hay maneras también de hacer la meditación. Se recomienda, si no saben cómo hacerlo, buscar a una persona que les pueda orientar. Y bueno, simplemente se les da los ejercicios básicos y ya luego ellos quedan solos haciendo su trabajo. Josmar, hay algunas preguntas. Te hago la primera. Y si no hay nada de trastornos, no hemos detectado ningún trastorno en los niños, ¿la legendaria nalgada preguntan? Bueno, mira, esos son patrones intergeneracionales de conducta, cosas aprendidas que hemos recibido de nuestros padres y nosotros, pues bueno, pensamos a lo mejor una nalgada a tiempo que una conducta después que lamentar, es lo que decimos nosotros como padres. Yo desde el punto de vista psicológico no se recomienda. Ahora como mamá, por ahí a veces uno le da una nalgadita para que cuando las palabras a veces no funcionan, pero no. Como psicóloga no es recomendable porque no tiene un impacto positivo, según dicen las teorías, en los niños, los golpes, sino que al contrario, los hace más rebeldes o se despierta en ellos ese instinto de querer enfrentarse a esa situación y de poner en evidencia un mecanismo de defensa. Entonces es cuando se ponen como más rebeldes o cuando quieren entonces enfrentarse con los padres o contestan mal o tienen una actitud diferente, porque claro, se activa un mecanismo de defensa en ellos. Yo creo que
si nos adaptamos desde un principio a hacer abordajes de una manera más pasiva, a través de la palabra, a través de la orientación amorosa, a través incluso De de los llegar a abrazos. exacto, y de llegar a un consenso con el niño, que entre los dos decidan cuál va a ser la sanción, hacerlo consciente de lo importante que es aplicar esa sanción cuando no se está portando bien y que él entonces sea partícipe también en la elección de esa sanción y en la elección del reconocimiento cuando sea algo positivo, lo que se logre, ¿no? Y hacerlo partícipe a él de ese ejercicio. Y yo creo que eso va a obtener más resultados. Miriam. Beatriz Merino dice, alguien habla de la legendaria nalgada, aquí conocido como azote. Creo que nadie debería agredir o usar esta conducta para reprimir a un menor. Estamos enseñándole que cualquiera puede pegarles. También Gaby Exacto. desde Estados Unidos me dice, mi hijo de 2 y medio y yo juntos meditamos. Él imita y se para antes, pero es la vía. Beatriz nos comenta también, pensarán en el futuro que hay personas que tienen derecho a agredirles, como complemento de lo que ya había dicho. Exacto. Tenemos Así aquí es. una pregunta desde la provincia de Lugo, aquí en España. Elimar Macías pregunta, ¿cómo lidiar con un niño que es maltratador? ¿Qué hacer cuando tu hijo se deja maltratar con tal de tener amigos? Excelentes Bueno, preguntas. fíjate que esta es una pregunta que va muy de la mano con la anterior. Cuando nosotros golpeamos a nuestros hijos como siendo sus padres, ¿qué esperan ellos de los amigos? ¿Sabes? Entonces quiere decir que si mi papá me pega a mi amigo, ¿por qué no? Si mi papá es lo más preciado y el ser que más me quiere me puede pegar, pues mi amigo también lo puede hacer. Es cuestión, yo pienso que también ahí habría que ver cómo está la formación de ese concepto en ese niño y su autoestima, irla reforzando desde temprana edad. Recuerden que los niños y adolescentes todavía no tienen consolidada su pensamiento eh, abstracto, ellos están en un pensamiento muy modificable. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado en casa lo que hacemos, porque eso es lo que ellos... Recuerden que la casa es el espacio para ensayar y luego en la calle lo ponemos en práctica. Entonces ahí es donde lo que estamos hablando justamente de los golpes para la educación. Si nosotros lo educamos a golpes en la calle, pues no podemos esperar que ellos acepten una cosa diferente. Creo que hay que revisar en casa lo que está sucediendo y tratar de ayudar desde ya para evitar que se pueda generar también allí un bullying o pueda ser víctima de bullying más adelante en otras circunstancias de grupo o qué sé yo. Es importante revisarlo para que, bueno, habría que ver el caso específico. Pero Ahora que creo que hay que ver lo que está pasando en casa. Ahora que tú mencionas el bullying, que es algo un poquito como más concreto y específico, te pregunto, ¿cuándo los padres deberían estar atentos o qué señales les dirías tú que son importantes a tomar en cuenta o les deberían hacer sospechar en lo práctico, no en lo que dicen los libritos, ¿sabes? Esos manuales, sino en lo práctico? Mi niño está siendo víctima del bullying. Además de eso, de que el niño no quiera ir. Yo he tenido niños que vomitan y vomitan y vomitan y tú te das cuenta de que no pasa nada y cuando le dices a la madre a lo mejor, señora, mire, yo creo, o niños que tienen picores en la piel y tú no descubres nada y tú consideras de que algo está pasando o incluso víctimas de abuso y le dices a la madre y muchas veces los padres te dicen, yo lo he traído aquí porque tiene algo somático, o sea, algo en piel, algo físico. Mi niño no tiene nada Claro, psicológico. porque, ¿Qué por supuesto, orientación le damos? bueno, esa somatización es una primera señal. El darse cuenta cuando tienen poco apetito, cuando tienen problemas estomacales, náuseas, problemas en la piel, justamente, presentan incluso desgano, empiezan a salir mal en el colegio, tienen bajas notas, son niños retraídos, son niños de repente que están siendo víctimas del bullying, pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Tanto la víctima como el victimario y como las personas que están en el entorno tienen un problema, porque cuando yo apoyo a una persona que es violenta, que bueno, acuérdate que los espectadores juegan un papel muy importante en el bullying.
porque si el maltratador no tiene espectador, no se interesa mucho. Él lo que quiere es la fama. Entonces los espectadores le están dando fuerza a aquella persona que está violentando. Y al mismo tiempo, pues ahí todos tienen un problema diferente, tanto quien está ejerciendo la violencia como quien la está recibiendo. Entonces hay que tener cuidado no solamente de aquel que es maltratado, sino del que está maltratando también. ¿Qué conducta tienen en casa? Unas conductas agresivas. Son niños que a lo mejor dicen groserías, que se adelantan, que interrumpen al momento de hablar o que están saliendo mal en el colegio, que no se están alimentando bien. Son niños que hay que vigilar y revisar a fondo por qué tienen este comportamiento, porque recordemos que lo esperado para los niños y adolescentes es una conducta de amistad con niños de su edad, de jugar, de reírse, de comer, de pedir, de hacer. Y si tú no le ves esa actitud despierta, propia, esperada en un niño, algo está sucediendo allí. Yo creo que es muy sencillo de darse cuenta cuando el niño comienza a aislarse y cuando comienza con este tipo de conductas y problemas físicos, como bien tú lo dices. Yo tuve en consulta un niño que no me dormía bien tampoco. Ese es otro de los síntomas, el insomnio. O niños que duermen mucho, el hipersomnio. O los que comienzan a orinarse en la cama o a presentar También hay niños que se orinan. Hay niños que se orinan como de alguna manera están poniendo en evidencia lo que está sucediendo a nivel emocional por las experiencias que tienen. Entonces, revisar estos síntomas y no obviarlos, sino tratar de hacer algo para resolverlo. Buscar un psicólogo, preguntarle, pedir orientación a su pediatra o a su médico de confianza para que éste le pueda orientar y decirle, bueno, mire, puedes ir al psicólogo, hay este profesional que te puede orientar. Y la idea también es aplicar terapias familiares, que los padres intervengan en el tratamiento de los hijos, porque muchas veces el problema no son los hijos, a veces somos nosotros como padres los que tenemos los problemas. ¿Por qué se evidencian los síntomas en los niños? Porque son los más vulnerables, porque son los que todavía no tienen una personalidad definida, porque son los que todavía no tienen un pensamiento abstracto y por tal motivo los niños son los que demuestran o los que presentan la sintomatología, pero el enfermo es la familia como tal y por lo tanto esas familias son los candidatas a someterse a terapias familiares que bien se pueden comenzar a hacer desde muy temprana edad, desde que están comenzando a caminar, si es posible, y desde que nosotros necesitamos esa orientación para saber cómo llevar a cabo, porque cuando están muy chiquititos, comienzan también con los berrinches, con los famosos berrinches, que son sus primeras conductas. Manifestaciones, sí. Sí, sus primeras manifestaciones de rebeldía. Y si no comenzamos nosotros a tener una orientación adecuada desde ese momento, pues ya cuando son adolescentes la cosa va a estar mucho más difícil. Pero nunca es imposible, nunca es tarde, así que bueno, esperemos que las personas comprendan la importancia de la visita al psicólogo. Saludos a toda la gente que se está conectando. Estoy viendo por aquí un saludo muy especial. Perdóname, Miriam, quería saludar a Jesús Bastidas, que estoy viendo por aquí un mensajito que deja. Gracias por estar en sintonía. Bueno, muchísimo cariño para él, para sus hijos, para toda la familia y toda la gente que está escribiendo. Un besito para todos. Gracias por la invitación, Miriam. Dice, hola Raquel, saludos desde Australia. Ruth dice, muy interesante, doctora, les felicito por el directo, gracias por compartir con nosotros, valiosa información, mamá de Oliver. Dice Jesús Bastidas, excelente, Josmar, mil felicitaciones. Correcto, no es culpa de los niños, es ignorancia de los padres al ni saber orientar a sus hijos. Y hay unas preguntas, dice Beatriz Merino, soy maestra de ballet de una niña que da todas las señales de ser maltratada física y psicológicamente. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, depende del sitio donde estén. Yo creo que esto es más una orientación, porque a ver, es que es muy delicado. Depende del sitio donde se encuentra. A veces uno se encuentra en una disyuntiva, ¿qué hacer ante este tipo de situaciones? Psicológicamente, lo más recomendable es llamar al representante y, bueno, tratar de conversar con ella, no decirle que estamos sospechando
que la niña está siendo víctima de un abuso familiar, sino manifestarle que de alguna manera está teniendo síntomas en las clases de ballet que son preocupantes y que van a tratar de facilitarle algún profesional para que les haga un abordaje familiar. Porque cuando los padres de niños que parecen ser abusados se sienten amenazados, pues lo que hacen es retirar al niño y agredirlo mucho más. Entonces hay que tener mucho tacto y yo consideraría aquí también una orientación judicial, una orientación, ¿sabes?, de ese tipo legal para saber cómo poder ayudar a personas en estas condiciones, dependiendo del país donde se encuentre. Si está en Venezuela, pues es delicado, es muy difícil y tiene que tener una orientación legal para no salir perjudicada. Pero sí tratar de ayudar a la niña porque tampoco se le puede dar la espalda a una situación como esta. Por eso yo creo que lo primero es llamar a la mamá o al papá y decirle que hay algunos síntomas en la niña que los mantienen preocupados y poderle facilitar la orientación de un psicólogo a esta niña. Porque más allá no se le puede hacer abordaje a un menor de edad sin la autorización de los padres, que pudiéramos pensar, bueno, se busca un orientador y se hace un abordaje para ir indagando un poco más, pero eso sería completamente ilegal. Entonces, yo pienso que lo mejor ahí es tratar de conciliar con la familia y ofrecerles una ayuda familiar, ofrecerles una ayuda para todo el grupo familiar. Sí, una de las formas, dice Beatriz, que quien hizo la pregunta, que es aquí en España, una de las formas sería derivarlo con su médico de cabecera o con su pediatra y que sea el pediatra el que haga la canalización a través de psicología o de algún centro, dependiendo del tipo de abuso que se esté sospechando. Aquí hay unidades en distintos hospitales, sobre todo si son abusos sexuales, donde los niños son recibidos y claro, es como dices tú, muy, muy delicado. A mí se me ha presentado la necesidad de decirle a los padres que su niño amerita la intervención de un psicólogo e incluso cuando tienen problemas para el lenguaje, de un psicólogo, de un neurólogo, del otorrino y del logopeda. En una oportunidad, un paciente referido y los padres se negaron a llevarlo con el psicólogo. Y luego, después de 1 año y medio, se presentan de nuevo a la consulta porque el problema está siendo ya de bullying en el colegio. En ese caso, eso se llama maltrato infantil, porque fue diagnosticado, entre comillas, fue derivado y no lo llevaron. ¿Hay algo que se puede hacer al respecto para hacer la prevención? Tú que claro, bueno, la negación. Una de las razones por las cuales los padres se niegan a llevar a sus hijos al psicólogo es por la negación. No queremos aceptar que algo está sucediendo. Cuando no aceptamos lo que está sucediendo con nuestros hijos, por supuesto que no le vamos a brindar una ayuda adecuada. Por eso es que es importante que podamos escuchar y que podamos abrirnos a la comprensión de lo que es el profesional en la psicología. Porque cuando pensamos que es para problemas muy serios, es cuando decimos, no, pero es que el problema de mi hijo no es como para que asista a un psicólogo y lo negamos hasta el final. Entonces, una de las cosas es conocer, aceptar, comprender cuál es la función del psicólogo y ayudar a nuestros hijos desde las primeras manifestaciones que tienen el problema, porque ya cuando el tiempo avanza y el problema se profundiza, por supuesto que la necesidad va a ser mayor de asistencia al psicólogo. Josmar, unas recomendaciones generales para finalizar. Bueno, hacernos conscientes de lo importante que como padres, la importancia que es las palabras, todo lo que le decimos a nuestros hijos desde temprana edad, desde su nacimiento, si es posible. Ellos nacen como una tabula rasa, completamente en blanco, y nosotros somos los encargados de llenar esa cabecita de cosas que tienen que ser positivas desde un principio. Cuando utilizamos adjetivos calificativos que maltratan a nuestro hijo, pues él está creando su primer concepto, ¿sí? Y que proviene nada más y nada menos que de los seres más especiales para ellos, que son sus padres. Por eso es que esas palabras no las podemos basar tampoco en mentiras, pero sí tenemos que ir fortaleciendo su autoestima desde temprana edad y haciéndolos independientes. Hay teorías muy importantes que hablan de esas primeras habilidades que se tienen que lograr en el ámbito psicológico desde el nacimiento de los niños. Y una de las cosas más importantes es la seguridad personal.
Entonces, ayudarlos a ser personas más seguras y más saludables emocionalmente cuando les permitimos ser independientes y cuando ayudamos a registrar en su memoria palabras que les van a servir también cuando sean adultos. Bueno, y por supuesto abrirse a la posibilidad de asistir al psicólogo. Gracias por la invitación. Un besito a toda esa gente que escribió. ¿Ah? Sí, que está conectado. Entonces les recordamos la importancia de que Mira, se me va a volver a caer. Nuestras actuaciones como padres, Mucha como cuidadores, interferencia. van a determinar el futuro de los niños a los cuales nosotros estemos dispensando el cuidado. Los invito a suscribirse a mi canal de Piel a Piel, donde en próximas horas pueden encontrar de nuevo este vídeo y volvernos a escuchar. Un abrazo y lamento que haya habido interrupción, pero me encantó. Me encantó que te hubieras conectado y de verdad que te felicito. Te invitamos para un próximo desde una mejor conexión. Un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Amén. Besitos para todos. Gracias por la sintonía. Recuerden seguirme también en Josmar F. Villegas y por ahí les atiendo todas sus necesidades. Un besito para todos y gracias. Te los colocamos en el vídeo que subiremos a YouTube. Adiós. Chao.